Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, ya en pleno verano, vamos a dar un vistazo a un concepto que yo creo que es muy interesante y que es también muy característico, aunque evidentemente existe en otros mercados como el inglés e incluso el alemán, eh, que como es el operador de cercanía, el operador de telecomunicaciones de proximidad, lo que otras veces pues hemos llamado operadores locales, ¿no? Así que vamos a dar un vistazo con los datos que podemos tener en la mesa, pues como os decía, en verano del 2025, algunos son algo más antiguos, lógicamente, sobre cuál es la situación actual y cuáles son los futuros desafíos y oportunidades, ¿no?, que enfrenta este jugador, insisto, tan característico del ecosistema español. Y lo hacemos aprovechando también que hay algunos datos nuevos, ¿no?, que mirar. En especial, pues se ha publicado de manera parcial la oleada correspondiente al final del año 24 del panel de hogares de la CNMC, que ahora discutiremos, nos da alguna información que yo considero que es relevante y por supuesto tenemos las series trimestrales hasta Q4 del 24, coincidiendo entonces con el panel de hogares, o hasta febrero para la serie mensual, que también nos dan datos más que interesantes. También se ha publicado el informe de cobertura hace no mucho, que también es bastante interesante, pero eso merece seguramente otro episodio de este podcast. También daremos hoy, relacionado con ese tipo de información, daremos un vistazo al, al resultado del último requerimiento de información que nos pondrá a finales del 2023, que cursó y procesó la CNMC en lo que se refiere a la información geográfica, tanto de la cobertura como de la penetración de servicios de banda ancha. Pero en lugar de hablar de la fuente, si os parece, vamos a hablar de lo que nos importa, ¿no? De qué es el operador de proximidad, de cercanía, y cuál es su impacto, ¿no?, en la sociedad y en la industria de las telecomunicaciones de España. Bueno, nosotros publicamos un report de manera anual. Supongo que muchos de vosotros pues habréis tenido oportunidad de darle un vistazo, incluso pues presentar, acudir a la presentación bueno, que publicamos junto con Onivia, en el que exploramos, ¿no?, con una visión global, ¿no?, cuál es el mercado wholesale FTTH completo en España, ¿no? Y eso nos permite pues también cubrir una zona del mercado, insisto, estos operadores locales, que a menudo pues no se iluminan mucho, ¿no? En ese informe ya recogíamos datos que yo creo que son interesantes, ¿no? En España hay más de 400 operadores de telecomunicaciones activos. De hecho, si os descargáis el registro de operadores de la CNMC encontráis una cifra mucho mayor. De esos, según la metodología que usamos pues para este informe que os mencionaba, más de 200 son activos y relevantes. Es decir, encuentras un número de clientes perceptible, ¿no?, si miras con la atención necesaria, pues a menudo a nivel municipal. O sea que estamos hablando de un universo que, a pesar de todos los movimientos de consolidación que han existido, de los que ya hablaremos, es un universo muy amplio al menos en número de operadores, ¿no? Los impactos que la existencia de este tipo de operadores tienen tanto en el mercado como en la sociedad, pues son sin duda muy amplios, ¿no? Pero de este informe quiero rescatar digamos que una conclusión que nos pareció especialmente relevante cuando lo hicimos. Y es que claramente, y si lo pensáis, no podía ser de otra manera, digamos que la existencia de múltiples operadores, 5 o más en un determinado municipio, tiene un claro impacto en el nivel de cobertura en ese municipio. De hecho, tomando datos del anterior informe de cobertura, no el de que se acaba de publicar estas semanas, eh, la cobertura en poblaciones rurales con más de 5 operadores crece más de 22 puntos porcentuales con respecto a los municipios en los que solo hay un operador, y esto supone multiplicar la cobertura aproximadamente pues, por 1,5. Como veis, es un salto más que sustancial, ¿no?
Y relacionado con esto, con la misma metodología y en este informe y en ediciones anteriores, pues hemos podido identificar algunos municipios, algunos centenares, algo más de 200 municipios, en el que un operador de proximidad, un operador local, un operador que no es, digamos que uno de estos, de los cuatro grandes, o cinco si queréis, o seis, pues es el líder en ese mercado, ¿no? Hay, ya os digo, 200 municipios, hablando siempre de servicios de banda ancha fija. Bueno, pues hay una cantidad importante de municipios en los que, bueno, es posible identificar ese operador como líder en presencia, ¿no? Lo cual nos da una idea tanto del impacto como de la capacidad, ¿no? De este tipo de jugadores. Si miramos bien, existen más de 2.000 municipios en España con más de 5 operadores presentes. Y en España hay algo menos de 8.000 municipios. Como veis, estamos hablando sin duda de un fenómeno amplio, ¿no? Por supuesto, hay muchos más municipios en los que hay un operador local. Estamos hablando de una primera estimación, ¿no? Que podríamos tener. Y además, como en casi todo en las telecomunicaciones en España, pues existe un claro patrón geográfico que por supuesto incluye las costas, como no podía ser de otra manera, que es donde vive la mayoría de la gente, pero también incluye la zona centro, en Madrid y algunas partes de Castilla-La Mancha, y luego lo que es el sureste de España, incluso llegando hasta el valle del Guadalquivir o las costas de Huelva y Cádiz, ¿no? Donde la presencia de operadores locales, que acaba traduciéndose en este mapa en municipios con más de 5 operadores presentes, insisto, hay otras muchas combinaciones, pero es una estimación, es un número que estamos compartiendo hoy. Bueno, pues como os decía, la presencia de ese tipo de operadores pues es más que notable. Sin embargo, los operadores locales, que ya os digo, son importantes, están presentes de manera muy prominente en buena parte del país, forman parte, están inmersos en un mercado que está sujeto a fuertes tensiones, que a nadie se le ocultan, ¿no? Y son esas fuertes tensiones, ¿no? Las que lo van a hacer, lo están haciendo ya, de hecho, pues transformarse de alguna manera. Si tuviera que escoger un dato que representa esa tensión, es el ingreso promedio que podemos calcular, insisto, es un promedio a partir de estadísticas que facilita la CNMC, que nos cuentan una historia. Insisto, el ingreso promedio por acceso FTTH estaba a cierre del año pasado en 17,6 euros al mes. ¿De acuerdo? Lo importante no es tanto el valor, que también, sino la tendencia, pues claramente a declinar, que tiene pues desde hace más de 10 años, en las que se registra una caída que tal vez se haya amortiguado, ¿no? Pues desde hace algo así como 5 años, pero que sigue reflejando de alguna forma pues caídas netas, ¿no? Y los sucesos del último año o año y medio tampoco parecen haber tenido todavía un efecto en esa variable. Entonces, bueno, es lógico que el sector viva, que los operadores locales vivan este descenso en el ingreso promedio con inquietud. Eh, pero es que además el español, y ya lo he repetido muchas veces y seguro que lo hemos comentado también en muchas ocasiones, es un mercado dual, es un mercado en el que la competencia no se distribuye de igual manera y con dinámicas que a veces pueden parecer contradictorias, ¿no? De hecho, si miramos los datos, por ejemplo, de Telefónica, en un extremo del mercado, vemos que su ingreso promedio por acceso residencial, su ingreso residencial por acceso residencial, es decir, lo que ganan por cada acceso, que no es el ARPU, eh, pues se mantiene esencialmente estable en los últimos 5 años, ¿no? Hay picos estacionales, evidentemente, pero la variación es muy pequeña o, si me apuráis, tiene incluso una leve tendencia a subir. Si miramos los últimos datos que publicó Orange antes de que apareciera más Orange, que ya no tiene esa información disponible, vemos que el ARPU convergente, el ARPU de la mayoría de sus clientes,
ha crecido notablemente y el resto de los ARPUs, solo móvil y solo fijo, o bien están estables o bien crecieron. Insisto, esos son datos hasta el primer Q del, del 24, ¿no? Que son los últimos que se publicaron. Pero sin embargo, si miramos al otro extremo del mercado, pues los propios datos que publica Digi, ¿vale? Hablan de un ARPU que se calcula de otra manera, pero es el que ellos calculan, de 8,2 euros al mes. Me parece bastante, por su definición, al ingreso promedio por acceso que calculamos nosotros para Telefónica. Bueno, ese 8,2 supone un descenso interanual del 6,8%. Es decir, ahí hay claramente una mecánica y una tensión completamente diferentes a las que mencionábamos de operadores como puedan ser Telefónica. Todos estos datos, por cierto, proceden fundamentalmente bien de los datos de los propios operadores, bien de datos del regulador y, como sabéis, se encuentran compilados en el barómetro telco que publicamos en NAE, cuya edición Q1 del 25 vamos a publicar, yo creo que de manera inminente en los próximos días y allí podréis encontrar pues todos estos detalles. Así que quedaos con esta idea. Los operadores de cercanía, como el resto del mercado, pues se encuentran atrapados, si queréis, entre ambas fuerzas, entre ambos extremos del mercado. Uno que es más o menos estable en ingresos y otro que habría que decir que desciende con vigor, si es que eso, si es que eso tiene sentido. Y es muy difícil jugar un partido en una posición intermedia con jugadores que están demostrando que lo saben jugar también su posición en los extremos, ¿no? Así que esa es una situación con la que hay que convivir y que supone un desafío estratégico pues para cualquier jugador. Otra fuente, yo creo que de inquietud o digamos que algo que deben mirar los operadores de cercanías es la solución a los servicios móviles. En España, según datos de la CNMC, aproximadamente algo más del 84% de los hogares contratan paquetes que podríamos decir convergentes, es decir, que tienen banda ancha fija y banda ancha móvil en el mismo paquete y luego pues una combinación de los otros servicios, ¿no? La voz fija, la televisión, la telefonía móvil, bueno, esa clase de cosas, ¿no? Bueno, insisto, España es esencialmente convergente y para triunfar o incluso para sobrevivir en un mercado como este, pues tienes que darle a muchos de tus clientes una solución convergente, que incluya, digamos que una solución para sus necesidades de Internet móvil e Internet fija. Lo que sucede es que con datos de febrero, la cuota de OMVs independientes en el país está alrededor del 2,74% el número de clientes, hablando de banda ancha móvil. Es decir, hay una concentración muy alta en lo que serían los players con espectro, que ya incluyen a Digi desde hace unas semanas, aunque se anunció, pues, como sabéis, hace bastante tiempo, ¿no? Y es evidente que esto a alguien que necesita usar de manera intensa, ¿no? Los accesos, los servicios mayoristas, ¿no? Que tienen que ofrecer este tipo de operadores, pues es algo que tienen que vigilar, no diría que por el rabillo del ojo, sino es algo que necesitamos vigilar de manera constante, ¿no? Y manejar pues con bastante atención. Pero hay cambios. Esto es la situación hasta ahora, como os he dicho, un sector importante, dinámico, con presencia, pero que evidentemente no está exento, ¿no? de algunos desafíos, ¿no? Muchos de los cuales son comunes a toda la industria, ¿no? Pero hay un cambio que quería comentar con vosotros porque me parece especialmente relevante y probablemente pues aquí me deje llevar, como siempre, por el romanticismo, ¿no? Pero es que los datos del el último panel de hogares que ha publicado la CNMC, pues yo creo que la última actualización fue este viernes pasado. Los datos de este panel de hogares, como decía, por primera vez en la historia, reflejan que para los servicios de banda ancha móvil y banda ancha fijo, es decir, para los servicios que importan, para lo que le da sentido, ¿no? A nuestra experiencia de telecomunicaciones en este 2025,
insisto, por primera vez en la historia los clientes están más insatisfechos por las prestaciones técnicas que por el precio. Los valores son prácticamente iguales. Un 48,1% de los clientes de Internet móvil identifican como principal causa de su malestar, digamos que la falta de calidad del servicio, y un 55,1% de los de Internet fija hacen lo mismo, que son prácticamente los mismos valores que para esos servicios expresan para el precio. ¿Por qué esto me parece una buena noticia? Bueno, me parece una buena noticia porque típicamente, y así es con el resto de los servicios, con una enorme diferencia, la televisión, la telefonía, el precio ha sido la principal variable de impacto en la satisfacción o insatisfacción del cliente. El cliente sistemáticamente, y es lógico que sea así, se queja de que estamos hablando de servicios caros. Bueno, pues este gap se ha ido cerrando y se ha ido cerrando además de manera positiva, es decir, la insatisfacción va disminuyendo, es decir, la satisfacción va aumentando, pero lo hace mucho más rápido con el precio que con los aspectos técnicos del servicio. Lo cual indica que hay, en mi opinión, claro, y hay que ver cómo esto se sustenta se hace realidad, eh, los clientes empiezan a percibir mayor valor en el mejor funcionamiento del servicio que en el precio del mismo, lo cual es desde luego una oportunidad para quien sepa jugar este partido, que insisto, no es fácil, porque no estamos hablando de velocidad. De hecho, la velocidad podríamos investigar más en los datos del panel de hogares y encontrar que cada vez es menos importante como factor diferenciador. Ni estamos hablando de calidad en atención al cliente, que es otra variable que mide esta encuesta, que finalmente el panel de hogares es una encuesta que, bueno, tiene otro comportamiento. Es importante, pero mucho menos importante y no evoluciona de la manera en la que os decía. De hecho, el principal problema es saber qué esperan los clientes cuando se muestran insatisfechos, ¿no? A nivel técnico con con estos dos servicios, ¿no? Con la banda ancha móvil y con la banda ancha fija, ¿no? Pero hay una oportunidad para quien consiga identificar qué es exactamente, ¿no? O no exactamente, al menos con un cierto nivel de precisión, qué es lo que los clientes esperan como calidad técnica, que insisto, no es esencialmente velocidad, son otras cosas. Los resultados de esta encuesta son anteriores a los efectos, ¿no? del apagón con la caída generalizada, ¿no? de servicios que vivimos el pasado 18 y que es un evento único en la historia. Y también son, por supuesto, anteriores pues, a otras caídas de servicio más localizadas y más breves que también hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Pero quedaos con esta idea para mí es fundamental. Es una tendencia que ya venía sucediendo, pero ahora claramente pues parece que los clientes valoran más, vamos a decirlo así, ¿no? Una experiencia técnica buena del servicio que el precio del mismo, lo cual, insisto, creo que es una oportunidad. Y hay otra oportunidad latente, ¿no? Que también, si lo paráis a pensar, pues es una obviedad, ¿vale? Y que también tenemos que entender que es de un tamaño, bueno, pues no especialmente grande, no es un tamaño gigante, pero es la oportunidad que hay ahora mismo, ¿no? Y es el partido que nos toca jugar, y es la diferencia de penetración que existe para la banda ancha fija en zonas urbanas que están prácticamente ya saturadas. Evidentemente va a seguir habiendo crecimiento y por supuesto tendremos rotación y el mercado se moverá, pero digamos que a nivel de penetración pues podemos aventurar que las zonas urbanas más densas, típicamente Madrid, Barcelona y las ciudades principales, pues ya están prácticamente saturadas frente a zonas más rurales, en realidad para la CNMC municipios de menor tamaño, que no es exactamente lo mismo, pues que tienen una penetración mucho menor. De hecho, si miramos el último análisis geográfico de la CNMC, que es antiguo porque incluye datos a cierre del 23, pero bueno, son los mejores datos que tenemos y creo que son muy relevantes.
Eh, la penetración en zonas rurales, en las zonas más rurales, es del 25%. Esta penetración, pensad que está medida en conexiones por persona, no como se define en otros ámbitos, estos son conexiones por persona. Ese 25% está muy lejos del 46,9% que vemos en las grandes ciudades, concretamente en Barcelona. En Madrid es similar, aunque ligeramente inferior. Podemos decir que a esa fecha era prácticamente la mitad la penetración. Y hay un mantra digamos que en el sector, y es asumir, veremos cuándo se cumple esto, que la penetración en zonas rurales acabará llegando a la penetración máxima, porque la Internet de banda ancha, la Internet tanto fija como móvil, pero estamos ahora hablando de la fija, es un producto de primera necesidad que acabará llegando, como acabó llegando, o acabará todavía llegando, el agua o la electricidad, pues a cada casa prácticamente, ¿no? La cuestión, que es una cuestión muy importante y es sobre la que gira, digamos que toda la inquietud del sector, del operador de cercanía y del operador local y del entorno rural, también para los operadores más grandes, es a qué velocidad, cuándo ocurrirá y quién será capaz, ¿no?, de atrapar esa oportunidad que, insisto, que está latente, ¿no? Pues esto es, sin duda, una oportunidad y el sitio en el que yo creo que los operadores de cercanía tienen que mirar con más atención por muy, por muy diversos motivos. Y además tienen que hacerlo de manera urgente, de manera importante y de manera también, si queréis, esencial y como visión. Pero es que además, mirando la misma fuente, este análisis geográfico de la CNMC, existe también una clara correlación, insisto, son datos antiguos, probablemente hayan cambiado, entre, entre la presencia del operador incumbente histórico, Telefónica, y la ruralidad eh, tomada como tamaño, ¿no?, de los municipios. De hecho, para los municipios más pequeños, digamos que la cuota sobre conexiones a Internet del operador histórico de Telefónica es del 55,4 y hay una clara relación: a mayor ruralidad, mayor penetración del operador histórico. Esta cuota está bajando, no puede ser de otra manera, la competencia nos lleva a eso, pero sin duda marca también el tipo de partido que hay que jugar, porque recordad también que en este mercado dual Telefónica tenía un tipo de cliente muy específico. Recordad que su ARPU pues, es extraordinariamente estable, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos una oportunidad, está en las zonas rurales, y también tenemos la característica o una de las características fundamentales, ¿no?, de los clientes que ahí viven, ¿no?, independientemente del número que estos sean. Y recordad también todos los clientes, y me atrevo a pronosticar que también los de zonas rurales, son cada vez menos sensibles al precio y más a la calidad técnica del servicio que se les ofrezca. Así que todo esto ocurre también en un mercado en el que hay claramente una tendencia a la consolidación. Pues de hecho, lo había desde hace años, hemos visto crecer procesos muy potentes, pues como ha sido la propia creación de Amatel, que ahora de alguna forma pues se acaba de reorganizar, ¿no?, y está digamos que con aire fresco, ¿no?, dispuesta a seguir jugando el partido. Pero también vemos otros proyectos, pues como Seven Play u Olin, que están también jugando el partido, o XCOM, por ejemplo, de esta consolidación local. Y luego también vemos jugadores, si queréis, de tamaño intermedio, o si queréis, más peculiares, ¿no? Como Adamo o la propia Onivia, que con casi 11 millones de hogares pasados, pues es un gigante ya en este campo. O el ANTA, que también pues, juega un cierto papel muy de la mano, aunque tenga muchos más acuerdos con Amatel, ¿no? Este mecanismo es el que nosotros, ya os he hablado de él, llamamos el gran reloj de la consolidación, ¿no?, que permite el tránsito, ¿no?, desde el operador de cercanía local, si queréis pequeño, por un proceso de agrupación y casi de condensación, ¿no?,
lograr hacer un tránsito que seguramente será largo y también estará lleno de excepciones, ¿no? Hacia confluir, ¿no?, a algunas de las tres grandes infraestructuras de fibra que vemos para el país a medio o largo plazo. Insisto, esas mecánicas siguen vigentes, probablemente las velocidades ya sean diferentes y probablemente también los precios y también probablemente no habrá sitio para todos en este proceso de la consolidación y estará lleno de excepciones, pero creemos que ese proceso sigue vigente, ¿no? Lo cual también le da una perspectiva, si queréis, estratégica, ¿no?, a la visión que el operador de cercanía, ¿no?, debe desarrollar. Y esto es todo lo que os quería compartir esta mañana. Si me pidieseis resumirlo en 5 ideas, pues serían estas, ¿no? Los operadores de cercanía son una característica muy importante y propia del ecosistema digital de España y tienen un claro impacto en ese propio ecosistema y en la sociedad y en la vida de las personas, ¿no?, que al final forman parte de la sociedad. Os he puesto el ejemplo del aumento de cobertura, bueno, que no deja de ser algo lógico si te paras a pensarlo. Sin embargo, el mercado telco español, y los operadores de cercanía forman parte de él, una parte importante, está sometido a muchas tensiones, ¿no? En particular, pues a la reducción del ingreso promedio por acceso FTTH, que viene siendo una característica en los últimos 10 años y que no parece encontrar fin, ¿vale? Esto se alía también con el hecho de que el mercado español es un mercado dual, con jugadores especializados, ¿no?, que juegan muy bien su partido, digamos que en los extremos del mercado, y que hacen difícil vivir en ese mercado a quien no está en uno de esos extremos, ¿no?, a quien tiene que jugar un partido en el centro. Pero eso también creo que supone una oportunidad, ¿no? Por eso los operadores de cercanía deben encontrar su propia posición en ese mercado y capturar las oportunidades que hay implícitas en el desarrollo de la banda ancha fija en zonas rurales, ¿no?, donde la presencia del operador incumbente histórico, Telefónica, pues es todavía muy notable, ¿no? Y es algo con lo que hay que jugar, ¿no? Los clientes cada vez, y esto probablemente, insisto, me esté dejando llevar por el romanticismo, son menos sensibles al precio y más sensibles a la calidad técnica de los servicios que se le ofrecen, tanto en banda ancha fija como en banda ancha móvil. Y quien llegue a entender esto y pueda jugar este partido tendrá, en mi opinión, una gran oportunidad. Y los operadores de cercanía tienen la oportunidad clara, pues, para hacerlo. Y las dinámicas de consolidación, de las que ya venimos hablando en el mercado, pues siguen activas, ¿no? Y probablemente vuelvan a coger nuevo impulso, pues en los próximos meses, ¿no?, conforme, digamos, que los movimientos tectónicos que estamos viendo, ¿no?, a los niveles de mayor volumen del mercado, pues también se vayan sucediendo y estabilizando. No quiero terminar esto sin recordar que los operadores de cercanía forman parte, ¿no?, de la industria de las telecomunicaciones y como parte de esa misma industria, ¿no?, tienen la obligación, ¿no?, de cumplir la promesa que le hacen a la sociedad, ¿no?, de ofrecer una infraestructura digital que sea resiliente, que sea robusta, que ofrezca servicios de calidad y que permita a la sociedad, pues, responder a los desafíos que tiene por delante. Sin ir más lejos, ¿no?, pues la descarbonificación, ¿no?, o la transición ecológica, ¿no?, la transición verde, en la que a mayor o menor velocidad, con mayores o menores dificultades, pues tenemos que enfrentarnos, ¿no? De hecho, nos estamos enfrentando ya. Y esto es todo lo que os quería contar ahora sí, esta mañana. Gracias por escucharnos. Nos vemos.